la bienvenida a este espacio y les contamos un poco de qué es lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. La agenda de esta masterclass contempla cuatro temas específicamente. El primero es por qué el 8M se conmemora y no se celebra. Después están los desafíos que enfrentamos las mujeres en el mundo laboral. Iremos también abordando cuáles son las acciones para crear espacios más equitativos en las organizaciones, más equitativos para las mujeres, ¿no es cierto? Y finalmente exploraremos ideas concretas. Yo sé que muchas y muchos de ustedes quienes están conectados el día de hoy, que ya son más de 45 personas que veo participantes de aquí, están pensando qué hacer en este 8M, tal vez ya hicieron, ya hay cosas que ya les replicaron y ya quieren hacer algo diferente, algo de impacto. En Ecuador, al menos con las ley de igualdad salarial, la ley de economía violeta, en Chile con la ley CADIM, hay, ahora estas fechas son oportunidades para reforzar también lo que exige la ley, ¿no? Y también llevarlas a un ámbito más profundo como es la cultura. Así que les queremos el día de hoy al final dar esas ideas concretas, muchas de esas implementadas también por nosotras, y que sirven mucho para reforzar estos mensajes y sobre todo cambiar y cerrar esta brecha de género en las compañías. Y para empezar, pues me gustaría entrar en contexto sobre por qué se conmemora el 8M y por qué no se celebra, ¿no? Creo que hemos venido a lo largo de los años, todavía seguimos recibiendo felicitaciones, ¿no? Por ser mujeres. Y cuando empezábamos en el título de esta charla de Ni flores ni chocolates, no es porque a las mujeres no nos gusten las flores y los chocolates, ya es una decisión individual, ¿no es cierto? Es más bien porque el 8 de marzo viene de una historia que no es una fiesta en sí misma, sino más bien la conmemoración a una lucha que fue un hecho trágico realmente para las mujeres, ¿no? Resulta que en 1908 en Nueva York había una fábrica textil en el cual las mujeres estaban sufriendo una serie eh, de situaciones incómodas respecto al bienestar de ellas mismas, ¿no? En el trabajo, jornadas extensas de trabajo, sin pausa, no remuneración, trabajo de fines de semana, realmente eran sujetos con nulos derechos en ese momento de la historia. Así que este grupo de mujeres, que eran más de 100 mujeres en Nueva York, en esta fábrica textil, decide unir fuerzas para reclamar esos derechos laborales. Y lastimosamente, en represión a esta búsqueda de derechos, a este pedido y exigencia de hacer cumplir sus derechos, se dice que los dueños de esta fábrica decidieron prender fuego a toda la fábrica con las mujeres dentro de la textilera, ¿no? Incluso de ahí sale este mito, porque no sabemos si es mentira o verdad, de que el color violeta que se asocia al género, a todas estas luchas de género y feminista, es porque era el color que salía de la fábrica, ¿no es cierto? Cuando estaba pasando este incendio, este evento trágico. Así que este 8M y en general los 8M son momentos de conmemoración porque son de respeto frente a lo que se ha logrado, ¿no es cierto? De honrar, ¿no es cierto? De honrar lo que ya se ha venido haciendo, el trabajo que ha costado eso, el sacrificio que ha significado para muchas mujeres. Y la oportunidad que tenemos las organizaciones es tomar estos días que tienen tanto poder, ¿no es cierto? Incluso hasta energéticamente, para seguir defendiendo, reforzando ese acceso a derechos y seguir caminando en un proceso de cerrar una brecha de género que todavía tiene mucho, ¿no es cierto?, que en lo que tenemos que trabajar como individuos, como cultura y como organizaciones. Ya vamos a hablar justamente de esto. Ale es quien nos va a contar en qué es lo que hay que trabajar, cuál es esa brecha de género de la que tanto hablamos, cómo se ve, porque sí es cierto, ahora las mujeres ya podemos trabajar, ¿no es cierto? Podemos maternar y trabajar, podemos divorciarnos, podemos casarnos, podemos hacer un montón de cosas que tal vez antes no podíamos hacerlo o necesitábamos de un tercero. Y existen esos avances de derechos, pero todavía hay un camino que recorrer respecto a otros, ¿no? Así que le doy paso a Ale, quien nos va a contar un poco más sobre cuál es esa situación de la mujer en el contexto actual. Sí, perfecto, Dani, gracias por eso. Efectivamente, como bien comenta la Dani, acá hay un contexto y muchas veces nos tendemos a quedar como, bueno, entonces seguimos conmemorando lo que pasó en esa época, seguimos conmemorando a esas mujeres. No solo eso, porque si miramos la realidad de cada una de nosotros, incluso de nuestros países, yo que estoy acá en Chile, lo hablamos incluso con la Dani, hacemos esa comparación, qué pasa en Ecuador, qué pasa en Chile, qué pasa en Latinoamérica, bueno, todavía siguen pasando ciertas cosas que no nos permiten decir, bueno, ahora celebremos porque lo logramos, porque aún no lo hemos logrado esa igualdad
igualdad de oportunidades que tanto luchamos. Por eso seguimos generando estos espacios todos los marzos, porque aún nos queda por avanzar. Hemos avanzado absolutamente, las cosas que comentaba la Dani, con respecto a poder casarnos, divorciarnos, poder estudiar, poder elegir usar pantalones, poder tener una cuenta corriente, salir del país. Cosas que hoy día pensamos como tan normal y que hacemos tan libremente. Bueno, hubo mujeres que en su minuto lucharon, e incluso no me cabe dudas que también hombres, como, bueno, parece que hay cosas que tenemos que cambiar. Así que hemos avanzado, sí, pero hoy día nos vamos a centrar en, bueno, todavía nos falta eso. Todavía nos falta un poco para avanzar. Y como vemos acá un poco de esta gráfica que tenemos acá, uno de los puntos importantes que todavía nos sigue afectando a nivel Latinoamérica, yo me atrevería a decir a nivel mundial, tiene que ver con el ingreso laboral, con esa oportunidad y con ese ingreso que recibe cada una de las personas en los distintos países solo por el hecho de tener una diferencia de sexo. ¿Qué pasa cuando dos personas ingresan al mismo cargo y uno es hombre y el otro es mujer? Y haciendo una comparación a nivel general, pensamos en las generaciones, claro, cuando tenemos un rango entre 15 años y un poco más, ahí cada 10 pesos o cada $10, que ahí podemos hacer un cálculo general, que gana un hombre, ¿cuánto recibe una mujer? Bueno, en esa edad recibimos un 8,2 solo por el hecho de ser hombre o mujer, imagínense eso. Pero si miramos el término de cuál es nuestro mejor escenario, es a partir de entre los 15 y los 24, que ahí tiene que ver un poco con la primera etapa donde las personas empiezan a tener un trabajo un poco más formal, pensando en la mayoría de edad. Claro, todos partimos esa carrera ganando un poco lo mismo con las mismas oportunidades. Pero ¿qué pasa a medida que va pasando el tiempo? ¿Qué pasa cuando a medida que vamos asumiendo un cargo de jefatura, un cargo de una gerencia, una subgerencia? ¿Y qué pasa a medida que vamos teniendo hijos también? Porque lamentablemente, si bien muchas de estas decisiones son en conjunto, ¿quién es la que se lleva el mayor el peso y mayor carga, y que lo vamos a ver un poco más adelante, sigue siendo la mujer? Entonces vemos que a medida que vamos cumpliendo más edad, ese rango, que en nuestro mejor escenario es un 8,7 cada 10 dólares, se va achicando un 8,4, un 8,1, y después de los 55 años es cada vez peor. ¿Qué pasa con eso? Entonces uno puede decir, bueno, pero no es tan terrible. Imagínate que yo les dijera a cada uno de ustedes, bueno, por el hecho de usar anteojos, tú vas a ganar un 30% menos. Por el hecho de tener el pelo, no sé, en rojo o colorín, acá en Chile se dice colorín, vas a ganar un 30% menos. Tú por medir 1,80 m vas a ganar... parece rara la comparación. Bueno, por el hecho de ser mujeres, estamos ganando menos. Y acá podemos ver una cantidad de características súper interesantes, porque uno podría decir, bueno, porque los hombres de repente negocian mejor o se arriesgan mucho más. Y eso es así, eso efectivamente es así. Hay estudios que también así lo avalan, donde los hombres negocian de mejor forma, se arriesgan mucho más. En las postulaciones, por ejemplo, en LinkedIn sacó un estudio hace unos años atrás, donde el hombre ve que cumple el 60% de los cargos y se arriesga, o sea, de las características del cargo, y se arriesga y postula. La mujer tiene que cumplir, se siente que tiene que cumplir el 100. Ahí hay un poco de cosas que podemos ir analizando, pero ese factor de cuánto está ganando es interesante analizar y no dejar de mirar, que ojalá logremos que un cargo que gana 10, independientemente de que sea hombre o mujer, gane así. Y el siguiente factor que es interesante analizar y que seguimos haciendo un tema un poquito más profundo, tiene que ver con el nivel de femicidios que siguen existiendo en Chile, en el mundo. Nos siguen matando solo por el hecho de ser mujeres. Bueno, pero es que a los hombres también nos matan. Sí, efectivamente, hay muchos más hombres que mueren, pero no a razón de que son hombres. Esa es la diferencia. Y es interesante analizar qué es lo que pasa acá en Latinoamérica, porque cada 100.000 mujeres en Latinoamérica, imagínense la tasa que existe. Y como acá yo estoy representando a Chile y aquí la Dani está representando a Ecuador, nos queremos centrar un poquito más en eso, porque imagínense, en lo que fue a partir ya de los últimos años, imagínense, un 0,4 en Chile. Eso quiere decir que cada 100.000 mujeres hay 40 casos de mujeres que mueren solo por el hecho de ser mujeres. ¿Qué pasa en Ecuador? Este número sube muchísimo más. Y esto, que la cantidad de personas que existen en ambos países es relativamente parecido. Chile tiene alrededor de 17 millones de personas, Ecuador tiene 16,5, si no me equivoco, Dani, y me puedes corregir tú. Pero efectivamente algo está pasando. A ver, ¿sí? 18 más o menos. Y 18, bueno, sumando. pero viste, somos relativamente parecidos, y el número que pasa en Ecuador sigue siendo un número muy superior. Entonces, ¿qué está pasando?
Como antes decíamos, por el hecho de ser mujeres ganamos menos, bueno, por el hecho de ser mujeres nos están matando. Y es algo que es importante analizar porque hay un nivel de violencia que está existiendo que es importante analizar. Entonces, ¿qué tipo de conversaciones estoy teniendo yo con mi círculo cercano, con mi familia, con qué cosas estoy permitiendo? Y ojo, muchas veces decimos, bueno, no, es que yo no lo permito, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero muchas veces el callarnos ciertas situaciones estamos permitiéndolo. Porque yo nunca voy a saber que lo que estoy diciendo está mal o estoy equivocada si la persona que está al lado, que se da cuenta, no me lo dice. Entonces, acá quiero entrar a profundizar algo un poquito más que me parece interesante, que al menos es un análisis que existe acá en Chile. La siguiente lámina, por favor, que tiene que ver con el año pasado, en Ecuador existieron 349 femicidios, ¿sí? O sea, te matan por el hecho de ser mujer. Y en Chile, el mismo año, existieron 44. Uno podría decir, oh, pero qué interesante, Chile está mucho mejor, y tal. Pero ojo, y acá quiero hacer un doble clic que me parece algo súper interesante, que es algo que existe acá en Chile. Acá se separan los femicidios en tres categorías. El femicidio consumado, es decir, la mujer muere por causa de ser mujer, o sea, vamos a poner un ejemplo puntual, no sé, tenemos una discusión, hay celos de por medio, yo te entierro un cuchillo, tú te mueres, pensando en una pareja. Y el femicidio consumado, en los últimos años, si se dan cuenta en Chile, los números han sido bastante parecidos, 44, 43, 42, 44, estamos bastante parecidos. Y en el año, ahí dice 2026, pero lamentablemente hace unos días ocurrió uno nuevo, entonces ese número ya pasa a ser un número 3. Es lo que vamos del año. Pero ¿qué pasa con el femicidio frustrado? Y ahí me quiero centrar un poquito. ¿Qué significa el femicidio frustrado, al menos acá en Chile? El femicidio frustrado quiere decir con que yo tengo toda la intención de que tú te mueras. Yo tengo ese cuchillo, yo te lo entierro, pero porque justo llegó un médico, porque justo el vecino se dio cuenta, algo pasó que, no gracias a ti, sino que gracias a intervenciones de una tercera persona, esa mujer no se murió. Y miren esos números. Miren esos números los últimos años, cómo ha ido aumentando. Menos mal que el año pasado disminuyó un poco, pero fue aumentando en los últimos años. 163, 180, 259, 319. ¿Qué está pasando con esos números? O sea, tuve toda la intención, gracias a que Dios es grande, esa persona no falleció. ¿Qué está pasando con esos números? Entonces, pero 44 no es tanto, sí, pero hay una intención de por medio de que ocurran más. ¿Qué está pasando con eso? Y el femicidio tentado, perdón, solo para aclarar a qué me refería con eso, el tentado quiere decir con que efectivamente también hay una intención, pero no llega al límite de la muerte, entre la vida y la muerte, sino que se logra parar un poquito antes, pero también hay una intención. Por eso acá se analiza un tema completo, no solo la mujer que muere, sino que todo un contexto. Y eso es importante analizar. ¿Qué pasa en el contexto general? Siguiente, por favor. Y cuando ya analizamos al principio el tema salarial, después vemos el tema qué pasa con la violencia de género, pero si analizamos también los cargos, que es un poco lo que comentábamos a medida que íbamos teniendo mayor edad, hombres y mujeres entran a nivel mundial relativamente a los mismos cargos, ganando relativamente parecido. Pero a medida que va subiendo los cargos, las mujeres empezamos a tener menos representación. Yo me acuerdo que en algún minuto una persona que estábamos hablando de capacitaciones, ella me decía, en mi empresa somos súper inclusivos, las mujeres somos más de la mitad de la organización, así que estamos excelentes. Yo le decía que bueno, te felicito, ¿dónde están esas mujeres? Y claro, ella trabajaba en una empresa de salud donde la mayoría del área de administración eran mujeres, pero todos los cargos para arriba, la gran mayoría eran hombres. Entonces, claro, efectivamente estaban mucho más mujeres, pero ¿dónde están esas mujeres? Y eso es importante analizar. Miremos nuestras propias organizaciones, miremos nuestros propios gobiernos. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Hay representación en cargos de jefatura? Excelente, qué bueno. ¿Hay representación en cargos de gerencia? ¿En cargos de directorios? Acá en Chile existen movimientos con respecto a pongamos a mujeres en directorios. Pero ojo, esto no tiene que ver con que lo hacemos mejor que los hombres, somos superiores, no, lo hacemos distinto, tenemos algo para aportar. Y como lo hacemos distinto y tenemos algo para aportar, necesitamos estar en esos espacios para representar y buscar esos cambios que todo el mundo quiere buscar. Por eso es importante que no solamente estemos en una etapa inicial, sino que también en una alta gerencia. Gracias, Ale. Me encanta lo que compartes porque es muy real. Creo que también es parte de la realidad en Ecuador y en la región, que de pronto estamos súper orgullosos porque sí, somos siempre, no somos más mujeres en la organización, pero preguntarnos dónde están esas mujeres, qué oportunidad de crecimiento tienen esas mujeres, si esas mujeres pueden conciliar su vida laboral con las labores del cuidado, por ejemplo, es una preocupación Absolutamente. para la organización.
o simplemente damos por sentado que por tener mujeres en la empresa ya estoy siendo súper inclusive, ¿no? O estoy haciendo algo positivo para el género. Claro que por supuesto, ¿no? Dar trabajo a más mujeres va a ser uno de esos pasos que nos ayuden a involucrar a más mujeres en la economía y es un buen paso. Pero ahora tenemos que ir avanzando más, ¿no es cierto? De eso se trata el propósito, de eso se trata cerrar la brecha de género, que siempre hay un paso Eso. extra que podemos dar. Y del otro lado también me parece muy interesante que topemos temas de feminicidios y de datos y de cifras que nos pueden doler y pueden ser así de duras como la realidad que vimos hace un momento en Ecuador y Chile. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, eso no pasa en las empresas, ¿no es cierto? Los feminicidios, los golpes, casi siempre cuando hacemos nosotros abordajes en temas de cultura, cuando sucede alguna situación de acoso, no se percibe, la empresa no se percibe a sí misma como un espacio donde pueda pasar ninguna situación de acoso, pero porque damos, lastimosamente, la interpretación del acoso o de la violencia está muy por arriba. Seguimos interpretando que el acoso y la violencia de género tiene que ver con el golpe, el grito, ¿no es cierto? Con algo que Absolutamente. realmente yo pueda ver. Cuando realmente, sí, por un lado esa es la violencia visible, ¿no es cierto? Y por eso hablamos de feminicidios, porque esa es la violencia que más nos asusta y que está en la punta de ese iceberg. Pero lo que sostiene realmente a esa violencia de género y lo que sostiene a todas estas cifras que por hoy nos despeluznan y nos asustan muchísimo, son esas microviolencias que pasan en lo cotidiano, ¿no? Esos chistes machistas de los que todavía nos reímos, esas miradas incómodas que todavía seguimos recibiendo las mujeres en la oficina de trabajo, porque el compañero no se le ha dicho que ver de forma invasiva el cuerpo de los demás genera una incomodidad, ¿no es cierto? Y una serie de cosas, entre esas justamente el acceso que tienen las mujeres a posiciones de liderazgo, si están ganando lo mismo, si pueden conciliar la vida, trabajo con algunos, la carga de cuidados, la carga mental en sí misma de ese cuidado, se está repartiendo, si estamos hablando solo de cuidado solo con las mujeres o si estamos involucrando a los compañeros hombres de la organización, ¿no? Así que por eso hablamos de estas cifras, porque están conectadas, porque no nos gustan los feminicidios, ¿no es cierto? Y si es que eso es así, también no nos tienen que gustar esas otras microviolencias que cotidianamente vemos o incluso las hacemos en nuestra organización. Así que vamos a ir avanzando, ¿no es cierto? Ahora entendemos un poco más del contexto. Y para esto también queremos presentar, porque sé que muchos y muchas de ustedes que están conectados son líderes de recursos humanos, ¿no es cierto? Están a la cabeza de las áreas de gestión de personas y también están buscando estas intenciones de cómo hacer que estos espacios de trabajo sean mejores para las empresas. Lo que hemos visto ahorita son datos generales, ¿no es cierto?, de violencia de las mujeres, pero la realidad de violencia no es tan ajena a la que se vive en los espacios de trabajo. Definitivamente no hay golpes o algún tema físico, pero hay otras formas de ser violento, ¿no? Y entre esas, por ejemplo, que hoy por hoy en la economía de la región, apenas el 68 de mujeres somos parte de la economía formal, ¿no es cierto? Es decir, que queda cerca de más o menos un 30% de mujeres que todavía no están aseguradas, que no pueden acceder a un salario digno, que no tienen condiciones de estabilidad adecuadas para poder estar en bienestar, ¿no? También sabemos, hoy por hoy, según estudios también de la Universidad de Bristol y de ONU Mujeres, que las mujeres cuando dan a luz a su primer hijo o a su primera hija, consiguen trabajo por lo general mínimo en 3 años después del nacimiento, ¿no? Y uno dirá como qué coincidencia. Justo los 3 años de donde está esa maternidad, eh, es ahí el momento donde las mujeres no conseguimos trabajo. Y esto sí es un llamado a cuestionarnos, ¿no? Yo siempre digo que los temas de género, el tener metas de aumentar mujeres en liderazgo, tener más mujeres en la empresa, viene de un compromiso en todos los aspectos, de hacer cambios, ¿no es cierto? De cambiar mentalidades, de estar dispuestos de invertir en esos programas, porque si no sería como empezar el año diciendo que quieres bajar de peso, pero sin hacer ejercicio y sin comer bien, ¿no? Lo mismo pasa con las organizaciones. No podemos ponernos metas de tener más mujeres en liderazgo, tener más mujeres en la compañía, ser reconocido como empresa segura, ¿no es cierto? Y otra serie de sellos que hay en el mercado. Si es que no estoy dispuesto a hacer ese trabajo, si es que no estoy dispuesto a cuestionarme si mis beneficios realmente son buenos o le hacen bien a esas mujeres en la organización, si tengo un plan de desarrollo en el que tengo que invertir, si tengo que empujar a que en esta área donde no hay mujeres, existan más mujeres poniendo una mujer sí o sí en la terna a la que presento. Entonces, esta es la realidad a la que nos enfrentamos. No menos importante la carga de trabajo, ¿no? Sí es importante visibilizar eso porque es algo
incluso parece que con el tiempo se acentúa un poco más. Según las cifras del INIC en Ecuador, las mujeres trabajamos 22 horas más a la semana en tareas del cuidado. No digo tareas del hogar o solo maternidad, porque el cuidado va mucho más allá de los hijos, ¿no? Tiene que ver a veces con los padres o con ese hermano o hermana que tiene algún tipo de discapacidad, y siempre alrededor del cuidado estamos las mujeres. Así que esa es la realidad, ¿no? De las mujeres en la región. Y finalmente, pero no menos importante, lo que Ale ya nos mencionaba, que tiene que ver con, sí, ya hay mujeres trabajando, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas de esas mujeres ganan más de $5,000? ¿Cuántas de esas mujeres tienen acceso a un equipo de trabajo? ¿Cuántas de esas mujeres tienen un plan de carrera y pueden acceder a posiciones donde se toman las decisiones corporativas? Y por todos estos motivos es que estamos aquí conmemorando este 8M. Porque nuevamente, no es que no nos gusten las flores o los chocolates o a las mujeres ya no se les puede decir feliz día. No, no va por ahí. Tiene que ver más con, hay mucho trabajo por hacer. Hay tanto trabajo por hacer. El World Economic Forum afirma que faltan 210 años para que las mujeres gocemos de igualdad de trato y de oportunidades como gozan nuestros compañeros hombres. Así que, ¿por qué desaprovechar un día tan potente, tan poderoso, cargado de significado, cargado de energía femenina, para centrarnos en algo que puede ser como un poco más banal, ¿no es cierto? Que a veces puede ser como tapar el sol con un dedo y decirnos lo hermosa que somos, que nos pongan la canción de Arjona, ¿no es cierto?, de mujeres, y que nos sintamos felices con eso, cuando hay una realidad realmente profunda que tenemos que cambiar y que si no lo hacemos, las consecuencias no solo las vamos a seguir viviendo nosotras, sino probablemente nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas. Así que a eso nos referimos con equidad, ¿no es cierto? No quitarle el banco a la otra persona no significa desplazar a los hombres en esta conversación, todo lo contrario, hay que involucrarles, porque si hablamos de disminuir la carga mental, por ejemplo, de los cuidados, significa que alguien más también tiene que hacerse cargo. Y eso es lo que queremos traerles el día de hoy. ¿Cuáles son esas formas, esas nuevas estructuras de manejar procesos o programas dentro de la compañía que nos ayuden a tener un espacio más equilibrado donde pongamos ese banquito extra que nos hace falta para cerrar esa brecha de género y así que todas y todos tengamos las mismas oportunidades? Así que para empezar con eso y respondiendo a la pregunta de cómo construimos mejores espacios para las mujeres en las empresas, Ale nos va a contar un poco de cuáles son esas iniciativas que hoy por hoy funcionan y que son recomendadas para las organizaciones. Sí, perfecto, Dani. Y creo que es muy importante porque no me cabe duda que hay personas acá conectadas como, bueno, pero en mi organización efectivamente ganamos lo mismo, o efectivamente en mi organización si hay, yo tengo una jefa directa que es mujer, o efectivamente los hombres que tienen cargos de liderazgo dan los espacios. Excelente, pero analicemos un poquito más allá. O si efectivamente vemos situaciones que no me afectan directamente, ¿cómo avanzamos y cómo genero esos espacios? ¿Cómo yo planteo esa pregunta aunque no me afecte directamente? ¿Qué pasa con los hombres? Independiente que ellos muchas veces se ven con este beneficio, que seamos un poquito, y ahí los invito a como este Pierre Curie, ¿no? No sé si conocen un poco la historia de Pierre Curie, y solo para hacérselo muy resumido para llegar a ver cómo construimos mejores espacios para las mujeres, que es un poco eso. Pierre Curie, que es el marido de Marie Curie, ambos son premios Nobel de ciencia y de física. El premio Nobel, que se lo ganaban ambos, se lo dieron solo a él. ¿Por qué? Por supuesto, el premio Nobel se se lo avanzó a él. Y él se negó a recibirlo. ¿Por qué? Porque el trabajo no es solo mío. El trabajo fue de los dos. Entonces, si no nos dan el premio a los dos, entonces yo no lo quiero. Y fue tal la presión que gestionó que se lo terminan dando a ella y genera un cambio en a quién se le puede dar o no los premios Nobel y qué es lo que implicaba. Entonces, está bien, no significa que vamos a ir por la vía no recibiendo los reconocimientos que queremos recibir, pero cómo generamos también esos espacios para que todas podamos entrar. Como bien comentaba Dani, no es quitarles el banquito al de al lado, es darnos cuenta que efectivamente hay brechas que siguen existiendo, cuál es el rol activo, es activo, que tenemos cada uno de nosotros en este espacio para que efectivamente estas brechas se logren disminuir y esos 210 años, que son muchísimo tiempo, logren disminuir y ojalá lo logremos de mejor forma. Entonces veamos, ¿cómo construir estos mejores espacios? Porque la verdad es que nos parece interesante lo que estamos hablando y me gustaría llevarlo a mi organización. ¿Cuáles son esas oportunidades? Bueno, partamos por la parte de contratación y promoción. ¿Cómo estamos contratando? ¿Cómo están siendo esos procesos de reclutamiento y selección? ¿Están llegando de repente mujeres a esa terna?
Estoy fijándome si de repente habrá algún sesgo de género que no me estoy fijando y que me estoy fijando más en las competencias o más en que es hombre o mujer. A veces no me doy cuenta. Entonces, ¿cómo? Miro para adelante y digo, bueno, efectivamente somos personas que todos tenemos sesgos, todos tenemos eso. ¿Cómo logro ayudarme a que efectivamente darle un enfoque más de competencia a este proceso de reclutamiento de selección para que más mujeres lleguen a esas ternas, porque por supuesto que están, solo que necesitan esa oportunidad donde logremos efectivamente que lleguen ahí para mostrar y sobresalir y hacer de excelente forma los cargos que están disponibles. ¿Qué pasa con de repente estas metas internas de contratación? Acá en Chile, uno de los rubros más importantes que generan mayor ingreso a nivel nacional tiene que ver con las mineras. Y acá grandes mineras, donde son rubros conocidos mundialmente, siendo muy, muy masculinos, se pusieron como oportunidad y como meta, vamos a ingresar una cierta cantidad de mujeres, no solo en cargos generales, sino que más arriba. No de aquí a 2 meses, porque obviamente eso termina generando una resistencia muy grande, pero se lo ponen como una meta de un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Y empiezan a ver en cargos, no solo de repente de recursos humanos, que son cargos que de repente uno tiende a pensar que son más femeninos, no, también área de operaciones, áreas de mecánica, áreas que son distintas. ¿Dónde están esas metas internas de promoción? Donde áreas que no tenía, bueno, ahora quiero tener. No hoy día ni mañana, de repente, de aquí a un año, de aquí a 5 años. ¿Qué pasa con esas metas? Empecemos a pensar qué está pasando con ese nivel de crecimiento. Y obviamente acá nadie está diciendo que se regalen esa oportunidad, cuando la persona no estaba capacitada, pero yo estoy seguro que están capacitadas. ¿Cómo estamos dándonos esa oportunidad para que las mujeres logren salir a reducir, cómo están hablando de esas conversaciones, qué tipo de opinión están dando y le estamos considerando a ellas mismas como que su opinión es válida y no simplemente tomando el partido o la gran recomendación que están dando? Programas de desarrollo de carrera para las mujeres. ¿Dónde quieres crecer? Y hay veces, muchas veces que ocurre es que, no, no, que sabes que no quiero crecer. ¿Será que no quieres crecer porque efectivamente donde estás cómodo? ¿O será que efectivamente hay todo un tema por detrás que la empresa no está considerando y que eso hace que hoy día no quieras crecer? Por ejemplo, los hijos. Por ejemplo, cuidado, como bien comentaba la Dani, el cuidado es mucho más que los hijos. ¿Será que tiene que ver con eso? ¿O será que estoy complementando? Acá en Chile existe una ley que tiene que ver con espacios de conciliación, vida personal y familiar y laboral. Y genial, excelente, qué gran iniciativa. Y se le dio en gran medida a las mujeres. Pero si seguimos dándoles espacios de conciliación solo a las mujeres, siguen siendo las únicas que concilian, intentan hacer eso, solo ellas. En cambio, para que ellas realmente puedan también crecer laboralmente, necesitamos que los hombres ingresen a estos espacios, tomen ese espacio también de conciliación. Y ojo, no solo tiene que ver con los hijos. ¿Qué pasa si yo no tengo hijos? Y también quiero conciliar mi vida. También eso es muy importante. Entonces, ¿qué programa de desarrollo y carreras tengo pensando en ambos lados? Y para eso, en esta conversación, tenemos que estar hombres y mujeres, ¿sí? Las mujeres tomando decisiones con respecto también a los hombres, pero hombres y mujeres tomando en conjunto con respecto a ambos para tener una mirada más amplia. ¿Qué pasa con el reconocimiento de ese talento femenino? ¿Qué pasa con esas mujeres que efectivamente han logrado grandes cosas? Bueno, pero da lo mismo, no da lo mismo, no da lo mismo el destacar eso y qué lo hizo una mujer. ¿Por qué? Porque esto crea precedente para otras que están más para atrás. Empiezan a decir, si ella lo logró, yo también lo puedo lograr. ¿Cómo Madame Curie? Ella logró el premio Nobel, yo también lo puedo lograr. Y empezamos a generar más y mejores espacios con respecto a ese talento femenino que existe en gran medida. Y si no existe, entonces lo creamos. Visibilizar eso también. Dani, ¿querías comentar algo? Sí, Ale, yo creo que en la parte de contratación y promoción, cuando hablabas de por qué las mujeres a veces no accedemos a ciertas oportunidades, me pasó justo hace unos 15 días con una empresa que me decía, Dani, aquí les ofrecemos a las mujeres que participen en los procesos de selección y en verdad no nos aceptan, no quieren entrar. Entonces, ya yendo más allá, cuando ellos empezaron a preguntar por qué las mujeres no aceptan esa posición, ese crecimiento, tenía que ver porque sabían que si aceptaban esa jefatura, en palabras de ellas, no iban a tener vida, ¿no? Entonces, también no es suficiente como decir, bueno, le estoy ofreciendo esta oportunidad a esta mujer y no quiere y me lavo las manos y me voy, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver como culturalmente, ¿no es cierto? Culturalmente, ¿qué estás haciendo tú para que este sea un lugar ideal para mantener ese talento y que pueda conciliarse, ¿no? Alguna vez escuché en una clase en la universidad que me parece súper interesante, y es que es tan difícil porque el sistema de trabajo no fue un sistema diseñado para las mujeres, era un sistema diseñado, imagínate, ¿quién en su sano juicio iba a querer trabajar 8 horas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es justo la hora más de las más demandantes cuando
hablas de cuidados, ¿no? Entonces sí hay que empezar a cambiar esa idea de qué puedo hacer yo para que esas mujeres puedan acceder a estas oportunidades de trabajo y al mismo tiempo conciliar esa vida, ¿no? Esa vida personal. Y otro punto que igual me gustaría añadir, Ale, tiene que ver con el de la selección. Las empresas siempre tienen dos caminos, ¿no? El un camino es decir, bueno, yo sí quiero mujeres, pero no me aplican, entonces me lavo las manos y me voy, ¿no es cierto? Sigo avanzando con mis candidatos. Y el otro Exacto. camino, que es yo les busco a esas mujeres. ¿Qué tantas alianzas están haciendo con universidades, con gremios, con asociaciones, donde ya hay mujeres que están esperando esa oportunidad? Y nuevamente sale aquí esta metáfora de hacer ejercicio, porque en verdad, si queremos ver resultados, si yo quiero bajar de peso, significa un esfuerzo, ¿no? Significa comer bien, hacer ejercicio, cuidar, ¿no es cierto?, los snacks que como en el día. Lo mismo pasa con estas métricas. No podemos esperar que existan más mujeres, sobre todo tú que hablas de la industria minera, igual lo mismo pasa con petroleras y con otras industrias de tipo fábrica. No puedo esperar que eso suceda si es que yo no doy esos pasos de extras para yo buscarles a esas mujeres o incluso en casos como en empresas como Holcim, por ejemplo, donde se sabía que no iba a existir esas mujeres con ese conocimiento, sino que se formó a las mujeres en ese conocimiento para que Exacto. puedan acceder, ¿no? Así que Absolutamente. gracias, Dale, por compartirnos. No, absolutamente de acuerdo. Y quiero también complementar un poco eso, que efectivamente hace muy poco tiempo me tocó que alguien me decía muy genuinamente, muy inocentemente como, bueno, pero el mundo laboral ha sido pensado como para los hombres. Entonces son ellos los que deberían estar acá y no tanto las mujeres. Y le decía, sí, efectivamente, fue creado porque durante muchos años ellos son los que usan ese espacio. Pero que haya sido creado de esa forma no significa que no pueda cambiar. Y precisamente porque si fue construido solo para los hombres, no se considera las necesidades que tienen las mujeres para poder estar ahí. Entonces, esto es muy importante, como un caso puntual para poder seguir y no alargarnos, porque vamos a estar toda la tarde, ¿no? Así Acá en es. Chile existe un beneficio que tiene que ver con Salacuna, que es decir, que todas las empresas que tengan más de 20 mujeres, las empresas cubren el costo de Salacuna, que es esos niños que tienen hasta como los 2 años, ¿no? Te cubren la parte económica para que la mujer salga a trabajar. Pero acá pasan dos cosas. Uno son para las empresas que tengan más de 20 mujeres, es decir, muchas empresas caían en el contrato 19. Entonces el beneficio no lo tengo. Y por otro lado, el beneficio es para las mujeres. Entonces, ¿qué pasa si yo, mujer, soy, por ejemplo, independiente o estoy en esta empresa que somos 19 mujeres y yo estoy emparejada con un hombre que su empresa sí tiene ese beneficio, pero ese beneficio no es para él? Entonces ahí nuevamente, ¿qué pasa? ¿El beneficio es para quién? ¿Para ese niño? ¿Para esa mujer? ¿Qué está pasando? Entonces hoy día se está planteando un sala cuna universal. O sea, lo importante es que ese niño se cubra para que esa mujer salga a trabajar y puedan tener esa conciliación, porque también, ¿qué es lo que nos está pasando, Dani? Estamos teniendo una tasa de natalidad bajísima y uno de los factores tiene que ver con esto. La vida está caro tener hijos, hay otras prioridades, todo lo que tú quieras, pero un factor importante está siendo el crecimiento laboral. ¿Por qué voy a querer tener un hijo si es que existe esta oportunidad de crecimiento y si lo tengo, como veíamos antes, lo que nos mostrabas tú, no voy a poder crecer o voy a ganar mucho menos? No sé si quiero. Y eso nos está afectando a nivel mundial. Entonces, tenemos que tomar esto como urgencia y hacer estos cambios profundos, no solo como una pincelada, no, profundos para darnos cuenta por qué hoy día no estamos generando estos cambios. Y esos 200 años tienen que eliminarse y erradicarse y generar cambios mucho más a largo plazo, ¿no? cien Bueno, por sigamos ciento avanzando porque nos cien por podemos ciento alargar. Así es, nos quedamos hasta las 8 aquí. Exacto. Bueno, ahí volvemos nuevamente al tema del espacio de conciliación de vida personal laboral, que tiene que ver con esa flexibilidad. Pero flexibilidad no solo para la mujer, para los hombres también, porque para que ella también pueda tener ese espacio sin problema. La pandemia nos trajo a demostrar que el teletrabajo o el trabajo híbrido sí funciona. No volvamos simplemente al volver a una estructura solo pensando en un crecimiento, porque si tus empleados están bien, van a rendir al 100%. Ver a pensar en estos espacios de esa flexibilidad, si tienen que salir antes. Acá existen varios formatos súper interesantes de horarios de lactancia, horarios más cortos, donde puedes rendir igual. Bueno, ¿qué estamos haciendo con eso? La corresponsabilidad. La responsabilidad es de ambos padres. Si hacemos todo para la mujer, para que ella salga increíble, ese hombre no se está haciendo cargo y necesitamos que se hagan cargo al mismo nivel, por favor, al mismo nivel de responsabilidad. Y apoyen las distintas etapas, porque niños chicos, niños grandes, problemas más grandes. Ir viendo qué pasa con esto, eso vayamos viendo, y no solo nuevamente con la etapa de los niños, que es muy importante y que está siendo un tema relevante, también vida personal. Si yo no tengo hijos, también quiero poder
poder conciliar mi vida personal? ¿Cómo lo estamos logrando? ¿Qué está haciendo la organización pensando en todos nosotros? Y ambientes Sí, también laborables en general, para generar un espacio que yo me sienta cómoda estando en ese espacio, tiene que ver con prevención de acoso y discriminación. Como he comentado, Vania, acá en Chile existe una ley que tiene que ver con la ley Karin con respecto a cero tolerancia al acoso y maltrato laboral. Antiguamente uno aguantaba mucho porque simplemente, bueno, hay que cuidar el trabajo. Hoy día no es así. Y hoy día es importante, no solo, ojo, no solo no tener espacios malos, ojalá tener espacios buenos, espacios donde yo me sienta plena, donde pueda crecer, donde efectivamente haya cero tolerancia a comentarios que no correspondan, que nuevamente no solo tiene que ser afectando a una mujer, afectando a hombres. ¿Qué pasa cuando simplemente generamos espacios de discriminación o comentarios? Pero es divertido, si antes nos reíamos, pero hoy día ya no, porque para que sea un chiste nos tenemos que reír ambos, si no, pasa a ser espacios de discriminación y eso es lo que no queremos, porque eso lo único que genera es mal ambiente, es mal ambiente. total. Entonces, generar estos espacios de conversación, tener esos liderazgos inclusivos, porque hay Sí. personas que son muy buenas en lo que hacen, pero a veces no saben cómo liderar, porque tenemos personas distintas. Bueno, ¿cómo nos estamos capacitando? ¿Cómo estamos generando esos espacios? ¿Cómo estoy tratando a este hombre que está ingresando, a esta mujer que está ingresando? ¿Cómo efectivamente hago de la mejor forma y que liderar, no ser una jefatura, en términos de que yo te doy todas las herramientas para que tú puedas brillar y generes tu camino y que logremos las metas que tenemos como organización, pero de forma inclusiva, mirando a la persona como un todo y no solo la pura meta, porque finalmente lo que queremos también es muy complementario, tiene que ver con la felicidad organizacional. ¿Qué estamos haciendo con respecto a eso? Y ahí va muy de la mano por último punto. ¿Qué tenemos como cultura organizacional? ¿Tenemos una buena cultura? No, pero es que acá nadie nunca ha hecho ningún tipo de denuncia, así que estamos bien. Que la gente no denuncia no significa que hay un buen ambiente. ¿Qué doble clic estamos haciendo ahí con respecto a mejores espacios donde generamos espacios no laborales dentro de lo laboral, de conocernos, de tener conversaciones más profundas, qué metas tenemos, cuáles son los valores de la organización? Todo eso hace que tengamos un buen ambiente laboral, una buena cultura organizacional, donde nuestros pilares son fundamentales y que la gente Ujú. que ingresa a nuestra organización se dé cuenta que efectivamente es muy importante que cumplan ese lineamiento y que vamos a hacer todo lo posible para que eso cumpla. Si trabajamos en empresas que son más chicas y efectivamente, mira, no tenemos grandes cosas porque la verdad es que somos cuatro o cinco personas, no importa, esto se puede dar igual. Tener una buena cultura organizacional es algo que se puede tener desde que trabajamos solos, una persona, hasta muchísima gente. Lo Me importante encanta. es qué estemos haciendo para que efectivamente tengamos ambientes favorables para el ingreso de mujeres Ujú. y no solo el ingreso, el que se mantengan y ojalá puedan hacer carrera, ¿no? Total. Ale, ahí yo siempre pasa este pensamiento por algunos clientes que me dicen, no, es que esto no aplica porque en mi industria, en mi giro de negocio es muy difícil. Y yo siempre les llevo este ejemplo de la NASA, ¿no? Que aunque suene un poco lejano, es real. La NASA también tuvo esta opción de decir, no, los trajes de astronautas para las mujeres son muy pesados y son más costosos y definitivamente yo no quiero tener mujeres astronautas, ¿no es cierto? Todas las empresas siempre tuvieron esa salida. IBM, Google, siempre tuvieron la opción de decir, no, las mujeres no se adaptan a este entorno, las máquinas de programación son muy grandes y ellas son muy pequeñas, pero lo que hicieron estas grandes empresas fue justamente recorrer, hacer ese esfuerzo, ¿no? ¿Cómo hago que ese traje de astronauta sea más liviano para que pueda ser ocupado por una mujer? ¿Cómo hago qué bancos pongo para que estas mujeres programadoras, fuimos buenísimas programando, fuimos de las primeras programadoras del mundo, puedan seguir operando la máquina de programación, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, nuestro rol ahorita no es quedarnos con, es que esto no aplica porque esto es una industria diferente. La verdad es que los retos en cada industria son diferentes y todas las industrias tienen un reto diferente, pero que eso no Exacto. nos exima de pensar en qué hago yo realmente para que poder tener más talento femenino de organización y ahora pensando en que no solo como tener más talento femenino de organización, sino cómo ese talento femenino puede tener un bienestar, puede crecer en la compañía, puede sentirse bien, ¿no? Gracias por compartirlo, Ale. Así que bueno, ahí continuamos, o nos quedamos hasta las 8. Exactamente. Cuéntanos un poquito, Ale, Ay, me sobre faltó estas políticas esta, de por DEI. supuesto, muy importante. ¿Qué pasa con las políticas de diversidad e inclusión? Ya sabemos, lo hemos conversado en otras instancias y si no se los comento. Trabajar con respecto a diversidad e inclusión no solo es bueno porque qué lindo suena, sino que ayuda al mercado, porque si yo me y ayuda al negocio, porque cuando yo me preocupo efectivamente de la persona,
ya sea la inclusión de mujeres, ya sea la inclusión de personas con discapacidad, un tema intercultural, lo que sea, cuando yo tengo una política y protejo eso, y yo siento que mi organización se preocupa por mí, entonces yo doy el 100% por mi organización. Pero no solo porque quede en un lindo eslogan, ¿cómo lo protejo a través de procedimientos? ¿Qué hacer en caso de que no lo estemos haciendo también? ¿Cómo avanzamos con respecto a hacer espacios más inclusivos, espacios con respecto al crecimiento de mujeres, lo que hablábamos al principio, donde tenemos puestas a las mujeres en términos de la cantidad de mujeres que queremos tener en ciertos cargos? ¿Qué pasa con la equidad salarial? Hagamos un análisis. O sea, que efectivamente, mira, este año les va a ser imposible porque esto, ok, pero ¿hacia dónde estamos apuntando? Creo que eso es súper importante, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. A veces, como hoy día no podemos hacerlo porque implica costos elevados económicamente, entonces no hago nada. Vayamos a poco, hagamos primero ese análisis. Efectivamente, las personas que ingresan, independiente de la persona que ingrese, ¿ganan lo mismo? No, no lo está haciendo. Ok, ¿cómo lo empezamos a marcar? ¿Cómo empezamos a quitar esas brechas? ¿Los cargos de gerencia ganan lo mismo o ganan distinto por ser hombre y mujer? ¿Qué pasa con eso? Y también es muy importante porque a veces tendemos a darle toda la responsabilidad a recursos humanos, o a esa persona, o a ese gerente, o a esa jefatura, o a esa persona que sale a hablar de repente en los espacios. Pero todos tenemos un rol muy importante que cumplir, y para recursos humanos no siempre es tan fácil ver lo que ocurre en las distintas áreas. Generar comités de las distintas áreas, de las distintas gerencias, de personas que puedan aportar. Ojalá que estos comités sean mixtos, por favor, porque tenemos, como comentábamos antes, tenemos formas distintas de ver las cosas y tenemos mucho para aportar a esta conversación. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo también generamos espacios más equitativos y mucho más inclusivos también para los hombres? A veces también hay conversaciones tóxicas, pero como siempre se han dado, entonces también las mantenemos ahí y así se dan las dinámicas. Generemos estos espacios para que avancemos a generar muchos mejores espacios, para que el día de mañana, sea que ingrese, se sienta parte de esta organización, ¿no? Por eso es importante y no dejar de lado esta parte de las políticas de diversidad e inclusión, independiente del tipo de público que queramos ingresar, ¿no? Y yo refuerzo nuevamente lo que tú compartes, Dale, respecto a involucrar a los demás, ¿no es cierto? Sería muy pesado para mis colegas de recursos humanos pensar en que toda esta transformación, esta forma de reclutar, de promocionar la cultura que tenemos, todas las políticas esté a cargo exclusivamente de recursos humanos. Esto es un trabajo que involucra a los liderazgos, hombres y mujeres. Sí. Incluso, ¿no es cierto?, en cambios que a veces pueden ser un poco invisibles. Tú hablabas, Dale, de ciertas conductas, ¿no es cierto?, de acoso, de discriminación a la que nos podemos enfrentar las mujeres. Todavía sí se les sigue preguntando a las mujeres si van a ser mamá en las entrevistas de trabajo. Todavía hay liderazgos que prefieren no dar un feedback directo a la mujer del equipo por miedo a que esté muy sensible y reaccione mal. Entonces, pobrecita, ¿cómo le voy a decir de forma directa que tiene que mejorar en esto? Y esas son las pequeñas cosas que también nos siguen deteniendo, ¿no? Todo esto de lo que se viene hablando varios años, del el piso pegajoso, el techo de cristal, es porque realmente existe, es porque esa violencia se mantiene, está camuflada, está en las pequeñas decisiones cotidianas. Y por eso, antes de darles ideas concretas para el 8M, la invitación es que no sea solo el 8M, que si ustedes realmente son empresas que además se quieren beneficiar de una cultura inclusiva, con lo que contraen, ¿no es cierto? Eso implica dos veces más productividad, mayor innovación, mayor compromiso, mucho más de innovaciones dentro de la organización. Eso también viene con esto como resultado. No es solo un nice to have, como se diría, no solo está bien tenerlo y qué chévere que voy a ser premiado como empresa violeta, sino esto tiene un impacto realmente en el negocio y así lo han probado empresas alrededor del mundo. Así que la invitación está hecha para que pensemos entonces primero en cómo yo transformo este 8M para que no solo sea el 8M, sino que sea un cambio y una transformación sostenida en el tiempo en cada uno de los subsistemas donde estamos las mujeres. Gracias, Ale, por compartirnos. Ahora vamos a ver ya, digamos, algunas de las opciones. Sí pensabas exclusivamente en ese día, pero siempre con esta mirada de que no solo es ese día, ¿no es cierto? Que hay cosas que tenemos que hacer todos los días y plantearlas desde la estrategia de la organización, atarla al propósito y a las metas corporativas para que haya un cambio más profundo. Antes de empezar con estas ideas para conmemorar con impacto el 8M, ustedes pues nos pueden ir poniendo si tienen alguna duda o pregunta en el chat. Igual al final va a haber un espacio abierto para poder escucharles. Antes de empezar con qué acciones, ¿no es cierto? En concreto, ¿qué puedo hacer yo ese día específicamente con las mujeres de mi organización? Ya sabemos que no hay que celebrar, sino hay que conmemorar. Hay que tener cuidado y en consideración ciertas cosas que no tenemos que hacer, ¿ya? La primera cosa
es no estereotipar el rol de la mujer, ¿no es cierto? No volver a cargar. Alguna vez salió, ya son años de esto y afortunadamente no he vuelto a ver esa publicidad, pero ve publicidad de comerciales que vendían artefactos del hogar, donde salía, claro, por el mes de la mujer, regálale una licuadora, ¿no es cierto? Regálale una batidora, regálale algo rosadito. Eso es volver a estereotipar el rol de la mujer. El estereotipo no es más que un molde fijo en el que nos dijeron las mujeres son así, ¿no es cierto? Entran en estos límites y son estas 5 cosas, y fuera de eso ya no es ser mujer. Y por eso es importante que nuestras publicidades, nuestras comunicaciones internas, nuestras comunicaciones externas, no estereotipen este rol de la mujer de solo en el cuidado, solo en el hogar, solo siendo como también la mujer, la supermujer, ¿no es cierto? Ese es la segunda banderita de la que tenemos que estar atentos. Cuando hagamos una campaña, ya sea una activación, una charla, un comunicado interno o externo, procuremos no promover mensajes que romanticen el exceso de carga de trabajo y de los cuidados. Por favor, nada de poner gracias por ser la supermujer, mamá, abuela, tía, trabajadora, cuidadora de todos, la mejor cocinera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a hacer énfasis de que las mujeres podemos con todo y eso no es cierto. Las mujeres no podemos con todo, las mujeres estamos trabajando 22 horas más a la semana que nuestros compañeros hombres y lo que menos deberíamos hacer es seguir reforzando este discurso en que las mujeres nos podemos hacer cargo de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque eso otra vez tiene una implicación no solo en la carga mental y psicológica, sino también en el desarrollo de esas mujeres, ¿no es cierto? El no poder delegar ciertos cuidados, cierta carga mental que existe en el hogar, trae implicaciones también en su desarrollo profesional. Otra cosa de la que tenemos que tener cuidado es no hacer purple washing, ¿no es cierto? El purple washing, así como el LGBTI washing, tiene que ver con el no ser coherente entre lo que se vive y se predica. Si en mi organización yo ya detecto que las mujeres no tienen oportunidades de desarrollarse, que sufren acoso por parte de los jefes, que todavía nos reímos de chistes machistas, que realmente hay una brecha importante, que nunca se ha trabajado algún tema para cerrar una brecha de género interna en la organización. Entonces, mejor no armar tanta bomba en el 8M, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Esto es una recomendación no solo nosotras como consultoras en temas de género, inclusión y recursos humanos, sino que tiene que ver con un cuidado de la marca. Ahora más que nunca las nuevas generaciones están muy pendientes de esa congruencia de las marcas. Entonces, si lo que dices no es congruente con lo que haces, es el mismo público el que te va a decir, esta empresa dice esto, pero no hace esto otro. Entonces, si no existe esa congruencia realmente, es preferible no hacer bomba del 8M y más bien mirarnos, ¿no es cierto? Mirar, regresar a vernos a nosotros mismos, empezar a hacer un pequeño diagnóstico. ¿Cuál es la cuesta de clima? ¿Qué me dicen las mujeres? Mujeres de esta edad, mujeres que son mamás y las que no, ¿no es cierto? Empezar por ahí, como desde lo profundo. Y por último, pero no menos importante, por favor, tengan cuidado de que el 8M no sea el único día que visibilizas a las mujeres de la empresa, ¿no es cierto? Todo el resto del año no se habla de promoción femenina, no se habla de contratar a las mujeres, no se habla de ser espacios seguros, no se habla de beneficios que ayuden a conciliar la vida personal con la profesional, pero el 8M sí, nosotros somos todo lo mejor, ¿no es cierto? Tengan mucho cuidado y si es que empiezan a hacer esto el 8M, procuren seguir con estas acciones, actividades y comunicados el resto del año. Dicho esto, ahora les quiero compartir algunas acciones concretas que hemos tenido la oportunidad de implementarnos también en las organizaciones. Como ven, hay muchos estereotipos que derrumbar, hay muchas creencias, ¿no es cierto?, de las que tenemos que salir para poder crear una sociedad más justa, más equitativa. Y una de esas acciones que promovemos para el 8M es sensibilizar, ¿no es cierto? Es darnos cuenta que sí existe una brecha de género, que sí existen sesgos de género y que son sesgos que nos afectan a hombres y a mujeres, ¿no? ¿Y por qué hablamos de los hombres? Porque también los hombres, además de que están involucrados en nuestra sociedad, también tienen consecuencias, ¿no es cierto? Al ellos también estar estereotipados de ser los más fuertes, los que nunca lloran, ¿no es cierto? Tienen otro tipo de consecuencias y las cifras lo dicen. Hoy por hoy, la cifra de suicidios, por ejemplo, se sabe que los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres. Y parte de eso es una consecuencia de esta presión social, ¿no es cierto? De no poder, de un privilegio que se nos dio exclusivamente a las mujeres de expresar nuestras emociones y que a los hombres, pues, lastimosamente no.
Entonces, nosotros lo que hacemos es, pues, a través de un espacio formativo, de una charla participativa. ¿Y por qué llamamos charla participativa? Porque las charlas también están bastante estigmatizadas, ¿no? Nadie quiere ver a una persona hablando horas de horas frente a un montón de gente y que al final todos se levanten y se vayan. Eso no es lo que hacemos es crear espacios de conversación. Ponemos situaciones cotidianas para visibilizar esas microviolencias o esas brechas de género que tenemos que cerrar y cerramos con un compromiso grupal de cómo cada uno, desde su lugar, indistintamente si es que es el gerente general o el operario, el cocinero o el estibador, puede hacer un lugar más seguro, ¿no? Para hombres y para mujeres. Entendemos que la realidad, dependiendo de la industria, no siempre se cuenta con una hora, ¿no es cierto? Una hora para hacer una actividad, sino que a veces también nos hemos enfrentado a situaciones donde hay fábricas y pues el tiempo es muy limitado. Entonces, para esto, también lo que hacen las organizaciones son espacios de 20 o 30 minutos, que nosotros llamamos activaciones, donde se hace una actividad corta, ¿no? Lo llamamos el semáforo 8M, que también tiene la intención de visibilizar, donde ellos participan en este semáforo y van dando pasos, ¿no es cierto?, de situaciones cotidianas que hombres y mujeres pudimos haber atravesado, pero casi siempre son las mujeres que más las atraviesan, ¿no? Em, Esas son actividades guiadas, ¿no es cierto? Y después están otro formato, que son los conversatorios, ¿ya? Y los conversatorios son algo que ustedes no necesitan de un proveedor externo. Si quieren, pueden hacerlo para que sea guiado por un especialista, pero si no, son conversatorios guiados, donde alguien de la organización, puede ser algún líder que esté, no todo tiene que ser recursos humanos, puede ser un embajador en estos temas de interno, algún liderazgo interno, y que ponga una pregunta clave, ¿no es cierto? De qué, aquí pusimos un ejemplo nada más, de algo, un ancla que sea un gancho para abrir una conversación poderosa. Y puede ser a través de algún video, de una historia, de una experiencia, de un clip pequeño de una película, donde empieza esta conversación sobre qué es lo que más y lo que menos te gusta de ser mujer, ¿no es cierto? ¿En qué situaciones te has sentido muy orgullosa de ser mujer? ¿O por qué te puedes sentir vulnerable? ¿O qué has aprendido de otras mujeres? ¿No es cierto? Para reforzar todo lo que tenga que ver con la representatividad de las mujeres en la empresa, en la sociedad, y lo que aportamos más allá del estereotipo, ¿no? Más allá del cuidado en exceso, de que somos las mejores eh, amas de casa o roles estereotipados, sino que tenemos otros roles en la sociedad. Otro punto que también pueden considerar hacer en este 8M es decirle a la empresa qué es lo tangible, qué es lo que ustedes están avanzando respecto a temas de género. En Ecuador específicamente hace 2 años salió el Plan de Igualdad. Podría ocupar este 8M para contarles los avances del Plan de Igualdad, ¿no es cierto? Para decir, bueno, estamos en un 20%, en un 30%, en un 20%. Hemos avanzado en esto, hemos hecho cambios en estas políticas, lanzamos esta nueva política family friendly, hemos empezado a considerar nuevos beneficios exclusivamente para mujeres, mujeres cuidadoras, o estamos extendiendo nuestros beneficios de cuidado hacia los hombres, ¿no es cierto? Este es un buen momento. Este día, el 8M, es un buen momento para socializar esos pequeños, grandes avances que como organización están haciendo o a su vez hacer un lanzamiento de estas iniciativas. Aquí también hay otras alternativas. Les pusimos un ejemplo concreto que parte de estas conversaciones guiadas, como bien decía Ale, las mujeres hemos sido pioneras en muchas áreas del trabajo, ¿no es cierto? Y no es hace mucho tiempo, ¿no? Si nosotros regresamos a ver en la industria de petróleo, de retail, comercial, farmacéutica, la participación de las mujeres no es desde hace tanto tiempo. Entonces, vale la pena visibilizar cuál es ese camino recorrido, honrar ese camino también. Y eso, o sea, también se puede hacer a través de un conversatorio guiado en el cual hablamos sobre la mujer en esa industria, ¿no es cierto? La mujer en la industria farmacéutica, la mujer en bancos seguros, la mujer en el mundo de la consultoría. Y lo que hacemos aquí es, por lo general, invitar a una mujer referente en el área, que puede ser de la misma organización o puede ser una organización de afuera, donde se hace este recorrido y no solo de lo que se superó, ¿no es cierto?, sino tácticas de cómo esa mujer superó esos obstáculos. Esa parte es muy importante. Las mujeres en las organizaciones no solo necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Tienes que crecer y tienes que empoderarte, tienes que, ¿no es cierto? No, necesitamos también que nos den herramientas para poder hacerlo, que nos digan el cómo se hace. Entonces, en estos espacios, poner a visibilizar y transparentar cuáles fueron esos pequeños hacks, esas pequeñas tácticas que utilizaron esas mujeres para escalar en el mundo corporativo, o esas luchas internas que a veces tuvieron con ellas mismas de qué hacer, qué no hacer,
para poder conciliar su vida personal o laboral y así seguir escalando en esa industria en particular. Otra alternativa son los espacios de reconocimiento. Aquí en espacios de reconocimiento, por ejemplo, podemos tomar igual una mujer referente en la organización, que tenga alguna historia inspiradora y que podamos visibilizar de qué se trata esa historia. Esto puede ser a través de un comunicado corto o de una sesión, o incluso puede ser en las empresas que manejan algún tipo de metodología ágil o que tengan una reunión particular ese día, en esa fecha. em, Tomarse unos minutos. No saben el impacto que tiene esto. A veces subestimamos el impacto que tienen las pequeñas acciones, pero que el líder, la lideresa de la organización, se tome unos minutos antes de empezar en la reunión para agradecer a las mujeres y lo que aportan en el equipo, tiene un impacto altísimo, altísimo en ese reconocimiento y en ese compromiso de las mujeres, ¿no? Visibilizar cuáles han sido sus aportes es una de las recomendaciones que nosotros les hacemos para que puedan hacer este 8M. Otras formas también es hacer que este día podamos conectar entre las mismas mujeres de la compañía, ¿no es cierto? Ahí están como alternativa a hacer experiencias más creativas, ¿no es cierto? Donde las organizaciones lo que hacen, algunos de mis clientes, es hacer estas actividades outdoor, ¿no es cierto? Donde se hace o es una cata de vinos, o es una experiencia de pintura, o es algo relacionado al arte, pero sí con un hilo conductor de fondo que es más profundo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el ser mujer en esta sociedad, o ser mujer en esta industria, o ser mujer en la empresa, ¿no es cierto? Y que también les ayude a conectarse entre ellas mismas. Eh, Creo que este mismo sistema en el que estamos nos está acostumbrando a no pedir ayuda, ¿no? Cuando realmente hay muchas mujeres que comparten nuestra misma realidad. Nosotros tenemos en uno de los talleres hacemos que las mujeres reconozcan quién está maternando al mismo momento que ella, un niño menor de 2 años, quién alguna vez ha ido al psicólogo, quién tiene un hijo adolescente. Y resulta que a pesar de que ya llevan más de 5 o 10 años trabajando en el mismo lugar, por primera vez se enteran que hay otra mujer del equipo que está teniendo el mismo reto que ellas. Y esa es una parte poderosísima, porque así haces que esa sororidad femenina se aumente y que las mujeres se vuelvan una red de apoyo importante. Reforzar lazos de apoyo femenino también a través de de activaciones. Nosotros específicamente lo que hacemos aquí es desmitificar la rivalidad femenina, ¿no? No ha faltado el comentario de, uy, es que entre las mujeres son peores entre ellas mismas, lo peor que te puede pasar es tener una jefa mujer, es que es, el problema empezó cuando llegaron las mujeres al equipo, ¿no es cierto? Todos y todas hemos escuchado este tipo de comentarios y la verdad es que es un mito, ya es un mito que está igual, bajo esta sociedad machista, nos hacen creer que las mujeres somos enemigas, pero si nos ponemos a pensar 2 veces, ¿quién estuvo en un momento, y eso es lo que hacemos parte de los talleres, quién estuvo en un momento, en el momento más complejo de tu vida? El 99% de las veces siempre ha estado otra mujer, siempre ha estado una amiga, una mamá, una hermana, una compañera de trabajo. Entonces, esto de esta rivalidad femenina es también algo importante que podría hacerse en el 8M. Hay otras cosas, como por ejemplo crear trivias y bingos, ¿no es cierto? Que son igual, no genera tanto tiempo, no involucra tanto tiempo de la organización, pero tal vez una actividad corta, ¿no es cierto? Una trivia o bingo por la equidad, donde también se visibilice, por ejemplo, eh, quién sabe qué es lo que hay o qué es lo que falta en la alacena de tu casa, ¿cierto? ¿Sabes lo que hace falta comprar en la alacena de tu casa? Y claro, ahí se empieza a visibilizar que efectivamente esa carga mental de quién lleva al niño a la escuela, quién le lleva al doctor, hay que hacer estos controles, hay que comprar esto, la siguen llevando las mujeres, ¿no? Y todo esto con la intención no de victimizarnos o revictimizarnos, sino con la idea de traer a flote esa conversación e involucrar también a los hombres en esto. Tenemos aquí, bueno, creo que estamos con el tiempo un poco corto. Tenía un video súper cortito, que también me parece que puede servirles, ¿no es cierto?, como una especie de mini conversatorio en el que ustedes pueden activar. El video se llama Las mujeres reciben el mismo trato que los hombres en el trabajo. Y lo que se hace aquí, por ejemplo, es que las mujeres van, es- no importa si solo son mujeres, pueden ser hombres y mujeres que están en la misma sala, todos ven el mismo video y empiezan a anotar en puntitos o en rayas todas las veces que les ha pasado una situación que está dicha en ese video.
Y eso también es una buena forma de visibilizar en qué es lo que hay que trabajar, ¿no es cierto? Que no estamos hablando de que las mujeres y hombres estamos en las mismas condiciones. Voy a ponerles brevemente, solo para que tengan una idea de cómo es el video. No sé si se puede escuchar ahí. ¿Escucha así? Un jefe mío, en privado, me dijo, si tienes la regla y tienes un día de mierda, asegúrate de que no se te note tanto. Estaba contando que me habían ofrecido un trabajo muy guay, que me encantaba, y su reacción fue, Laia, ¿por qué consigues tantos trabajos fácilmente? ¿Es que haces algo a los hombres? El hecho de que no te miren a la cara en una reunión cuando hay mayoría de hombres es muy doloroso. Las chicas no hablaban, ¿no? Eran más los chicos que hablaban, los hombres que hablaban. O que tengas que levantar excesivamente la voz para hacer valer tu idea. Me puedo enfadar y acabar perdiendo la razón, ¿no? Porque no se te está teniendo en cuenta, entonces eso afecta a tu autoestima. Y siempre hay alguien que dice, bueno, tranquila, tranquila, ¿cómo? Ahora es tu momento, no quieras acaparar todos los flashes, por favor. Muy bien. Bueno, en honor a su tiempo vamos a dejar el video a la mitad, pero esta es una forma también de traer la conversación a la mesa o a los directorios, ¿no? Cuando nosotros hacemos este video y la actividad en concreto de que vayan enlistando cuántas veces les ha pasado esto, también se pone en evidencia que es una realidad distinta en la que enfrentamos hombres y mujeres en la organización. Em, Ahora, hasta aquí hemos hablado de acciones, ¿no es cierto?, que son más experienciales, participativas, conversatorios, pero también entendemos que debido a la estructura organizacional, ¿no es cierto?, al número de personas que existen en una empresa, no siempre se puede hacer una actividad, pero al menos sí podemos hacer un tipo de campaña, ¿no es cierto?, una campaña del 8M. Y una campaña tiene que ver con qué es lo que comunico, cuál es ese comunicado que hago interna o externamente a mis clientes o a mis colaboradores o colaboradores internos. Entonces aquí igual algunas ideas de lo que están haciendo varias compañías de la región. La primera es hacer una campaña Una mujer que inspira, ¿no? Y aquí lo que se hace es que las personas puedan etiquetar o puedan nominar a una compañera que les inspira, pero siempre y cuando esa inspiración nuevamente no venga por un rol estereotipado, ¿no? Sino que tenga que ver con estas cualidades que también tenemos las mujeres, aunque no muchas veces las mencionen. Por ejemplo, el liderazgo, la innovación, el trabajo en equipo, ¿no es cierto? El ser muy analíticas, el hacer un excelente trabajo, tal vez técnico. Eso también es válido en la campaña Una mujer que inspira. Avances del plan de igualdad, eso es algo que también se puede hacer en un comunicado pequeño. Lanzamiento de metas por la equidad, Ale ya lo decía. ¿Cuánto es el porcentaje de mujeres que te comprometes tener al 2028? ¿Cuántas en direcciones? ¿Cuántas en la parte operativa? Eso también es un compromiso importante. Y otra idea, que es una campaña interna de storytelling. Hay un video, no lo encontramos esta vez, pero les cuento de qué trata y lo pueden replicar en su organización, en el que pusieron un micrófono, ¿no? Es un micrófono, lo activaron, es un micrófono que pues, está ahí, no hay nadie que te esté viendo, pero está grabando todo el tiempo, y les pidieron que a las mujeres que cuenten qué es lo más arriesgado que han hecho, ¿no? Y estas mujeres empezaron a contar historias extraordinarias, desde que vencieron el cáncer, viajaron por el mundo, se divorciaron, bueno, una serie de cosas y situaciones que ponía en evidencia también esa valentía, ¿no? De mujeres también de poner límites frente a ciertas situaciones, de tomar riesgos, que por lo general es un rol que también ha sido más designado hacia los hombres, el tomar riesgos, el ser más lanzados, el ser más propensos a situaciones donde pues tal vez hay algún riesgo no tan bien calculado, ¿no es cierto? Ha sido más estereotipado, más reforzado en los hombres y también reforzado y validado versus que en las mujeres. Así que esta es una campaña de cuéntame qué es lo más arriesgado que has hecho y que también les puede servir como recurso para seguir visibilizando estos otros roles en los que también estamos las mujeres. Tengo por ahí una pregunta, dice, ¿cómo hacer que las mujeres de la organización se animen a hablar?
y hacer el video. Muchas organizaciones cuidan mucho la imagen de la mujer. Muy bien. Ale, primero, si quieres, tú vas con tu opinión y después yo voy con la mía. Claro, por supuesto. Qué buenas ideas las nos fuiste dando, Dani. Creo que es súper importante aquí que vayamos. Yo sé que estamos un poco pasadas del tiempo, pero creo que esto todo nos va a ayudar a tener una muy buena idea de lo que queremos hacer para el 8M. Así que no, genial. Bueno, como comenta acá Doménica, cómo hacer que las mujeres de la organización se animen a hablar y hacer el video. En muchas organizaciones cuidan la imagen de la mujer. Yo creo que es importante partir por las mujeres que tienen cargos de liderazgo. Partir que ellas partan hablando y generando estos espacios, porque si primero parten ellas hablando y por otro lado se plantea como que no es que generar este video no se cuide, sino que se visibiliza, creo que eso ayuda mucho a que las mujeres quieran salir a hablar. Pero partiendo porque sean las mujeres con cargos de liderazgo salgan a hablar y que los hombres en cargos de liderazgo sean los promotores también de estas cosas. Eso hace un conjunto que yo diga, entonces salgo a hablar porque tengo mucho para decir. Pero en cambio, si es que mi jefe directo no quiere que es hombre y el jefe de mi jefe no quiere que es hombre y sale una mujer diciéndome o recursos humanos salga a hablar, lo más probable es que no hable. Entonces, si se cumplen esos, de todas maneras va a ser como un dominó, ¿no? Sale el primero y muchas más va a salir a hablar y podríamos estar haciendo videos eternamente, ¿no? Yo creo que esa es mi idea y la forma de mejor forma de llegar para que esas mujeres hablen. No sé qué opinas tú, Sí. Dani. Sí, me encanta. Yo solo añadiría que los cómo, las herramientas, los medios siempre son negociables. Entonces, si no es un video, puede ser que las mujeres puedan abrirse más si es que solo es un source y les pedimos que ellas mismas se tomen tal vez una fotografía, que sea profesional, que encaje en los estándares que pide la compañía. Pero lo importante sí es fomentar esta participación. Yo coincido con Ale en que siempre el liderazgo jala muchísimo, ¿no es cierto? Que cuando tenemos un líder que lo hace por primera vez, de hecho de eso se tratan también los cambios organizacionales, de cultura. Cuando ya tenemos una persona que inspira a los demás a hacer ese mismo comportamiento, ahí estamos hablando de cambio. Entonces, sí animar a un líder, a lideresa de la organización a que lo haga, pero también dar opciones a que esas mujeres tal vez sí, efectivamente no se sienten tan cómodas con un video, pero tal vez empezar con una imagen y una pequeña historia o una frase, ¿no es cierto? Si es que es una primera vez, vamos paso a paso, step by step. Veo que no hay más preguntas, veo que no hay más preguntas por lo pronto en nuestro chat. De corazón esperamos que este webinar, que nos extendimos un poquito por el tiempo y por lo apasionadas que estamos con el tema, les haya servido, les haya dejado alguna idea, obviamente que ustedes la puedan aterrizar ya a su giro de negocio, a su realidad. Y si es que necesitan nuestra ayuda o quieren conversar el cómo podemos hacer esto realidad, cómo conmemorar un 8M diferente o cómo hacer que este 8M no solo sea una conmemoración de este día, sino lo que se sostenga en el tiempo, pues tienen el QR en la pantalla al que ustedes pueden escanear y pueden escribirnos contándonos un poco sobre qué es lo que quieren hacer, si quieren hacer algo de este día, si quieren hacer algo más sostenido. Y nosotros nos vamos a encargar de darles una solución mucho más personalizada. Así que nuevamente muchas gracias a todos y todas por conectarse y pues bueno, que sea un 8M muy poderoso en sus organizaciones. Gracias, Ale. Gracias a ti, Dani, gracias a todos los que están conectadas y ya nos estaremos topando en nuevas instancias. Muy bien. Gracias. Linda tarde.